Hola, ¿cómo están? Hola chicos, hola chicas de prepa. Bueno, llegó el examen después de esperar todo el año. Siempre antes de que vayan a rendir, nos reunimos en prepa, esta vez nos vamos a reunir en el Zoom, para hacer los consejitos. ¿Qué son los consejitos? Son consejitos para el examen, porque cuando uno ya está con el examen tan pronto, tan cercano, a veces le dan como algunos miedos o se pone nervioso o cree que hay cosas que no sabe. Y bueno, como hace un montón de años que venimos haciendo esto, fuimos como recopilando cosas que le pasaban a los chicos y a las chicas cuando daban los exámenes, y acá las tenemos para contárselas a ustedes para que puedan sentirse súper seguros mañana cuando vayan a hacer el examen. Cuando estemos traduciendo enunciados, hay tres cosas muy importantes para tener en cuenta. 1. A lo sumo significa como máximo, es decir, que yo puedo tener ese número o menos. Si yo tengo a lo sumo 5 empanadas, significa que tengo 5 o menos. Por lo menos significa como mínimo, es decir, de ese punto en adelante. Si tengo por lo menos 27 medialunas, tengo, además de un montón de medialunas, 27, 28, 29, 30 o lo que sea en adelante. Por último, es importante recordar que cuando yo digo que algo es menor o mayor a un número, ese número no está incluido. Si yo digo que la cantidad de pelotas de fútbol que tengo es mayor a 7, puedo tener 8, 9, 10, pero no 7. Si por otro lado digo que la cantidad de pelotas de básquet que tengo es menor a 3, puedo tener 2, 1 o 0, pero no 3. Recuerden que en las rectas numéricas podíamos tener tres situaciones distintas. La primera era que nos aparezcan dos números enteros, como podrían ser el 1 y el 15. La otra opción era que nos aparezcan dos fracciones, como podría ser un cuarto y 5 cuartos. Y la última opción era que nos aparezcan dos expresiones, como podrían ser m y m-9. Entonces, lo que tenemos que hacer con eso es empezar a buscar la escala para poder resolver esa recta numérica y todas aquellas cosas que nos pidan. Para buscar la escala teníamos tres pasos importantes. El primero era averiguar la distancia que teníamos entre esos dos números, entre esas dos fracciones o bien entre esas dos expresiones. Para poder averiguar la distancia había que restarlos. Obviamente siempre el que esté más alejado del cero le vamos a restar al que esté más cerquita del cero. El segundo paso que teníamos que hacer era contar los espacios. Y acá repito, espacios, no rayitas. Una vez que tenemos la cantidad de espacios, que sabemos cuál es la distancia entre esos dos números, esas dos fracciones o esas dos expresiones que teníamos, lo próximo que tenemos que hacer es dividir esa distancia por la cantidad de espacios. Y ese resultado va a ser nuestra escala. Una vez que averiguamos la escala, ya podemos ir a buscar las otras incógnitas que tenga nuestra recta. Recuerden que cuando la recta se mueve hacia la derecha vamos a sumar, y que cuando la recta se mueve hacia la izquierda, el número, lo que tengamos que averiguar, vamos a restar. Acordate que en todas las divisiones el dividendo es igual al cociente multiplicado por el divisor más el resto, y que el resto nunca puede ser más alto que el divisor. Ojo, si el resto te llega a dar más alto que el divisor, significa que hay algo mal con el cociente. Revisá toda esa división. Acordate de estudiarte todos los criterios de divisibilidad. Y acordate de estos dos tips. El 0 es múltiplo de todos y el 1 es divisor de todos. Los números primos del 0 al 20 son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. En las multiplicaciones, acordate que todos los números que se están multiplicando se llaman factores y que el resultado final es el producto. Un consejo para los problemas de divisibilidad. Son problemas que a veces parecen difíciles, pero tenemos una enormísima ventaja con esos problemas. ¿Cuál es? Que tenemos la calculadora y podemos probar resultados. Si vemos que no se nos ocurre bien cómo pensarlo, bueno, empezamos a probar. Si nos dice, no sé, si tenemos que saber cuál número es primo, si nos dice, no sé, cuáles son múltiplos o divisores, bueno, tenemos nuestra calcu, y con la calcu podemos hacer un montón de cuentas que nos permiten a veces llegar al resultado aunque no lo sepamos del todo.
La primera cosa que les quiero decir es que recuerden que cuando en el enunciado aparece algo así como un tercio del resto o un tercio de lo que queda, están hablando de un tercio de algo que no es el total, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es calcular el resto y luego calcular un tercio de eso, ¿no? Bien. Antes de responder las fracciones, miren muy bien la pregunta, porque en general aparecen dos tipos de preguntas. Uno es cuando dice cuántos, y la segunda es cuando dice qué parte, ¿no? Entonces, cuando dicen cuántos, la respuesta que tienen que dar ustedes es un número y no una fracción, o sea, una cantidad, ¿no? Unos kilómetros, pesos, etc. Y cuando dicen qué parte, ustedes tienen que contar una fracción y no una cantidad. Yo les recomiendo que hagan todas las cuentas de fracciones con calculadora, ¿sí? Recuerden que ahora pueden usar calculadora, así que hagan todas las cuentas de fracciones con la calculadora, incluyendo la simplificación de fracciones. Bueno, y también tenemos que tener cuidado cuando tenemos fracciones elevadas al cuadrado, porque una cosa es tener, por ejemplo, esto de acá, donde solo el numerador está elevado al cuadrado, y otra cosa es lo que tenemos acá abajo, donde toda la fracción está elevada al cuadrado. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo hacer esas cuentas en la calculadora, utilizando los paréntesis cuando queremos elevar al cuadrado toda la fracción, y haciendo las cuentas por separado cuando solo queremos elevar alguno de los numeritos. Otro tema importante, las fracciones y sus partes. Supónganse que nos dicen que tenemos 100 bolitas rojas y 300 bolitas azules y nos dicen qué partes son las rojas con respecto a las azules. Eso quiere decir que tenemos que inventar una fracción y que en el denominador, que es la parte de abajo, va a ir el total que nos diga, que en este caso van a ser las bolitas azules, porque decía respecto de las azules. Eso quiere decir que en nuestra fracción van a estar las bolitas rojas arriba y las bolitas azules abajo. Siempre que nos diga con respecto a o teniendo en cuenta a, ese va a ser nuestro total. Y entonces hay que acordarse que hay que inventar la fracción teniendo en cuenta que el total va abajo en el denominador y arriba la parte que nos indique en el numerador. Cuando tengas que nombrar puntos, rectas o ángulos, es muy importante que tengamos en cuenta las diferentes formas de nombrarlos. Los puntos se nombran siempre con una letra en imprenta mayúscula. Las rectas, por el contrario, se nombran siempre con una recta en imprenta minúscula. Pero ojo, porque yo también puedo nombrar una recta por dos puntos que están en ella. Por ejemplo, yo puedo tener una recta que se llame M y que adentro tenga dos puntos, uno que sea A y otro que sea B. Claramente, el nombre de la recta M está en minúscula y los puntos A y B están en mayúscula. Si yo quiero nombrar esa recta, puedo nombrarla por su nombre, M minúscula, o puedo nombrarla por los dos puntos que lo componen. Puedo decir la recta AB. Por otro lado, si yo quiero nombrar un ángulo, tengo que nombrar tres puntos, siempre dejando en el medio el punto del vértice del ángulo y poniendo los otros dos a los costados. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo que tiene los puntos A, B y C, tendré que ponerlos de esa manera, haciendo que B sea el vértice y poniéndole un pequeño sombrerito arriba de B para mostrar que es el vértice. En los problemas de área y perímetro, lo primero de todo es saber qué nos están pidiendo. Si nos piden bordear, cercar, contornear algo, nos están pidiendo el perímetro, es decir, el borde. Puede ser también pasar una cinta, una puntilla. En cambio, si nos están pidiendo pintar, forrar, tapar algo, nos están pidiendo el área, la superficie que ocupa la figura. Es importante también que nos acordemos de las unidades. Si el perímetro está en centímetros o los lados están en centímetros, el área va a estar en centímetros cuadrados. Si los bordes están en metros, el perímetro va a estar en metros y el área en metros cuadrados. En el caso de las figuras combinadas, siempre vamos a tener dos tipos. Las figuras con hueco, que son por ejemplo un rectángulo con un cuadrado adentro, o al revés, o un rectángulo con un rectángulo adentro. Vamos a calcular de esta manera. El área, siempre vamos a pensar el área más grande menos el área más chica. En cambio, para el perímetro tenemos que darnos cuenta que esa figura tiene más borde que una figura sin hueco. Por lo tanto, calculamos el perímetro más grande más el perímetro más chico.
quiere decir que las áreas se restan y el perímetro se suma. En el caso de las figuras pegadas, lo que vamos a hacer es sumar las áreas, porque es el área de una figura más el área de la otra figura. Y en el caso de los perímetros, acá viene la parte difícil, que es ver bien qué lados de las figuras más chicas son también borde o contorno de la figura más grande. En general, siempre hay algún lado que no lo es, así que ojo al piojo con esto. Otra de las cosas es ver bien si los lados de la nueva figura combinada van enteros. Puede ser que en el momento en que las dos figuras se tocan, haya un pedacito que haya que restar. ¿Qué pasa cuando nos dicen que calculemos el perímetro de un cuadrado, pero nos dan el área? Nos dicen que el área de un cuadrado, por ejemplo, es 36 centímetros cuadrados. ¿Qué hacemos? Lo que pasa muchas veces, y es malísimo, es que agarran ese cuadrado y lo dividen en 4, y eso nos da 4 pedazos de cuadrado, no nos da el lado, que es lo que nosotros necesitamos. Porque para poder calcular un perímetro lo que necesitamos es saber el lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es algo recontra fácil si están siempre atentos o atentas a esto. Hay que calcular la raíz cuadrada del área de ese cuadrado. Si nos dijeron que valía 36, hacemos raíz cuadrada de 36 y con eso vamos a sacar que el lado es 6 y después vamos a poder calcular el perímetro. Es muy importante que sigas uno por uno todos los pasos. A pesar de que haya cuentas que parezcan muy fáciles, vayamos resolviendo cada uno de los términos uno abajo del otro como para que quede todo ordenado y sea más fácil también detectar si cometimos algún errorcito de cuentas. Por otro lado, recordemos que al principio de toda la cuenta el primer término lleva siempre un más. Por más que no se escriba, si yo empiezo una ecuación diciendo 7 más x, ese primer término tiene un más que no se escribe y por lo tanto si yo lo paso para el otro lado pasará como una resta. Por último, acordate de verificar. Lo lindo de las ecuaciones es que es el único tema en el cual podemos estar completamente seguros si hicimos las cosas bien o mal. Para esto tomamos el resultado que nos dio la x, lo llevamos al principio de la ecuación y donde dice x reemplazamos por ese número. Si la igualdad se cumple, es decir, si nos queda lo mismo de los dos lados, entonces hiciste bien la ecuación. Cuando estemos en una ecuación y tengamos que sumar x, hay un par de cosas muy importantes para recordar. Lo primero es que cuando yo tengo una x sola, acordémonos que yo tengo un 1 adelante. O sea que una x sola es una x. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que sumar en la calculadora x más 1/3 x, tengo que anotar 1 más 1/3 para saber la cantidad de x que tengo. También recordemos que cuando yo tengo x más x me da 2 por x, o sea 2x, pero cuando yo tengo x por x, lo que me queda es x al cuadrado. Es muy probable que en este examen tengan muchas preguntas que tengan opciones. Lo que no es una opción es dejar sin responder. Es obligatorio, aunque no la sepan, es muy importante que la marquen. Siempre uno tiene una chance. Y la segunda cosa es no marcar cualquiera. Hay opciones siempre que uno, si lee la consigna despacito, segurísimo las puede descartar. Entonces, por ahí nos quedan 2. Y ahí tenemos un montón de posibilidades de marcar la correcta y tener los puntos. Acuérdense de hacer todo el examen en lapicera y si hay alguna casilla donde tienen que hacer los procedimientos, completarlo y efectivamente hacer los procedimientos como hicimos todos estos meses en prepa. Último esfuerzo. Confían en ustedes que están súper preparados y súper preparadas. Y toda la suerte para mañana. Toda la suerte del mundo para mañana. Bueno, chiques, recuerden que todo lo que necesitan saber para resolver este examen, ya lo vieron, ya lo estudiaron y ya lo saben. Así que acuérdense de todas las horas que pasaron haciendo minis, resolviendo simus, haciendo tareas, y se van a dar cuenta que ya están preparados. Así que muchos éxitos, la van a romper. Trabajaron un montón, muchísima suerte, les va a ir súper bien.
Muchos éxitos, les va a ir súper bien. Bueno, éxito a todos y vayan con seguridad que la van a romper. Hola, ¿cómo están? Bueno, les mando mucha suerte para el sábado. Piensen que a veces en los exámenes uno se pone un poquito nervioso. Pueden llevar un chicle o algo para así masticar. Total, tienen el barbijo y no se va a notar. Y les va a ir súper bien. Les mando un beso enorme. ¡Mua! Mucha suerte mañana. La van a romper. Todo lo que parezca, lo saben, lo hicimos en el momento. Así que mucha suerte. Vayan súper tranquilos. Hola chiques, muchos éxitos para el examen, la van a romper, la van a descoser toda. Les mando un beso enorme. Muchísima suerte para el sábado y a romperla toda. Y que la fuerza prepariana les acompañe.